Dice, el título, estudio para la reutilización, algunos errores hay que corregir. Estudio para la reutilización del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales Fray Quebracho para uso agrícola en el municipio de Yacuiba, ¿no es cierto? Ahora, aquí una recomendación sobre el formato. Si no vas a tener sangría en la primera letra de cada, digo, en cada párrafo, la sangría es esa tabulación, ¿no es cierto? Esa tabulación. Si no vas a tener sangría, tienes que darle un espacio entre cada párrafo. ¿Listo? Eso nada más. Después, utilizar el formato tipo título en todo el documento, en todos los subtítulos, que no sean el nombre del capítulo. Esos títulos, está bien, lo puedes poner con mayúscula. Todos los demás subtítulos que estén en formato tipo título, que significa mayúscula en la primera letra de cada palabra que no sea un conectivo, artículo o preposición. ¿Ya? Está bien, en la introducción se va a explicar un poco acerca de la situación y luego que terminemos el trabajo ya se va a colocar acá un párrafo describiendo qué contiene cada capítulo de tu trabajo. ¿Ya? En el planteamiento del problema está cortito, está muy simple. Se tiene que explicar la situación negativa que se tiene identificada, ¿ya? Se tiene entendido que hay molestias acerca del desecho de aguas residuales de la quebrada, pero ¿eso de dónde se tiene entendido? ¿Eso de dónde lo has sacado? ¿Es por comentarios de los vecinos? ¿Has leído en algún lugar? Si es que lo has leído en algún lugar, tienes que citar a la fuente y luego del capítulo de bibliografía, de capítulo de conclusiones y recomendaciones, tendrías que registrar en bibliografía. ¿Ya? Eh, Teniendo un extenso abanico de posibilidades para el reuso, no es con acento, si tuviera acento sería rehusó, se rechazó, es reuso de utilización, entonces no lleva acento. No se da un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, ocasionando pérdida del agua por el vertido de aguas residuales y demás. Ya, pero está muy corta la descripción del problema o la identificación del problema. Hay que profundizar un poco más. Eh, Acá mencionas que se pueden producir efectos indeseables, malos olores, la eutrofización, ¿no es cierto? Entonces ahí termina la descripción del problema. Termina la descripción del problema y no hay nada más. ¿Ya? Entonces, lo que podrías hacer es completar un poco de la descripción. Por ejemplo, ¿por qué propones que se reutilicen esas aguas residuales para riego? John, Sí, ¿por sí, qué? Ujú. el- mi planteamiento del problema está un poco pobre porque uno tenía que ir hasta hacer un tipo entrevista, digamos, al barrio, ¿no? Y fui y después estaba medio ocupado y no pude hacer, pero digamos, uno de los, ¿cómo se llama? Los casos, ¿eh? Yo te hablaba con el ingeniero, es digamos porque el agua mayormente se la vierte directo a las quebradas, ¿no? Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, este tema, había uno similar igual en la biblioteca, yo no sabía. Ya, Entonces, yo me puse a hablar con el ingeniero, como ya me iba, y fui a hablar también con la vicedecana y me dijo que el tema ya no lo podía cambiar. Entonces, ya me dio opción a que yo tengo que buscar otro, digamos, otro método. Y uno de los métodos que yo hallé es el, digamos, hacerlo por los de los rayos UV, ¿no ves? La desinfección, digamos, de la agua y luego tengo que categorizar para qué plantas me pueden servir, digamos, ya. según laboratorio. Ahora, por qué te enfocaste en este problema, en esta propuesta de trabajo, John? Ujú. En eso está. Por eso es que un poco pobre está en la función del problema, lo que es la identificación del problema. Ya. ¿Y por qué seleccionaste este tema de estudio?
O sea, ¿por qué elegí el tema? Ajá, ajá. Ah, ya, 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 ya. Yo lo escogí porque, digamos, primero presenté como temas de testing y no me, o sea, no me aceptaron. Y después, o me dijeron que era muy difícil. Y tenía como última opción, lo presenté y me aceptó, pues. En ese entonces era mi docente, el ingeniero Espíndola, Ya. pero no sabía también que había un tema similar, digamos, a este. Y el otro tema, ¿cuál es el título, sabes? ¿De cuál? Del otro tema similar. Ah, es similar a esto igual, por eso es que yo el título tengo que cambiarlo igual. A mi título yo lo tengo que poner mi método que yo voy a utilizar para desinfectar el agua, digamos, para bajar Y el su, otro, ¿cuál es el para tema, bajar el su título calor. del otro y quién es el autor? Que era una chica, dije, no lo vi bien, solo me fijé cuando me fui a ver el catálogo de la biblioteca. Ya. Ya, entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿Y por qué has escogido esto de reutilizar el agua para riego? Eso es lo que me interesa saber. Ah, ya, 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 ya. Y me pasa que más me enfoqué en esto porque, digamos, que primero estaba buscando algo que era con construcción, porque con eso trabajo, y después también y elegí esto por mis abuelos, digamos, porque ellos tienen, digamos, igual lo que son de cosechamiento y todo eso, y estoy un poco implicado con eso, y así que soy parte, digamos, sé algo, digamos, de eso. Ya, pero hay cerca de la desembocadura de la planta de Fray Quebracho, hay áreas cultivables. He visto a muchas personas, digamos, que no tienen extensiones, digamos, grandes, digamos. Les puedo decir que no tienen como 2 o 3 hectáreas sembradas, ¿no? Pero sí Ajá. tienen sembradío, digamos, del tamaño de un lote normal, digamos, así de maíz mayormente vi. Ya, porque sí, mira, también hay que ver la pertinencia de realizar el trabajo. La planta de tratamiento Fray Quebracho, ¿dónde más o menos desemboca? Ujú, Hay áreas cultivables en los alrededores, es decir, tú vas a hacer tratamiento para adecuar esa agua residual para que sea apta para el riego de cultivos, pero ujú. ¿hay cultivos por ahí o vas a tener que trasladar esa agua a unos 5 kilómetros, Ajá, 3 kilómetros? eso mismo dije también, le quería explicar porque, digamos, el método que yo voy a hacer, digamos, es un método pequeño, digamos, yo lo voy a hacer casero nomás, digamos, yo voy a crear, digamos, el método de infección, ¿no? Tengo que comprarme los instrumentos y también, digamos, ese método, digamos, a las personas, digamos, hay lugares que incluso no llega el agua, ¿no? Para lo que es el método de riego. Entonces pueden hacer traslado, digamos, de cisterna, pero construirse son como tipo aljiber. Y a esos aljiber lo tienen que meter las lámparas, digamos. O se lo puede decir esos focos LED, digamos. ¿De luz ultravioleta? Ajá. Ya, Porque yo estaba trabajando un tiempo, el año pasado estaba trabajando un poco en lo que es donde hacen la desinfección, donde ven, bueno, donde purifican el agua, ¿no? Para venderla ya, en ahí, y ahí estaba viendo ese método, pero digamos, su lámpara de ellos tiene, ¿cómo le explico? O sea, elimina patógenos exclusivos mismos, digamos, no todo tipo de patógenos, digamos. Y mientras la lámpara que yo quiero conseguir y venden, creo que en Santa Cruz, es, digamos, o sea, generaliza, digamos, va a eliminar casi lo que encuentra, digamos, lo que. ya. Ya, ahora lo que te digo es, va a valer la pena porque luego en tus justificaciones dices otras cosas, ¿no? A ver, mira, veamos, en la formulación del problema, John, esto no es la formulación del problema, esto hay que mejorar. La formulación del problema es la situación negativa, concreta que tú estás identificado. ¿Cuál sería el problema? El problema es que el agua residual se la vierte a la quebrada, ese será el problema. El problema es que contamina, el problema es cuál será el problema específico, eso lo tienes que identificar. Entonces tienes que profundizar en la descripción del problema, descripción de la situación, hay sembradíos, hay que cuantificar esos sembradíos,
No sé si lo puedes identificar a través de satélite mediante SIG para que veas dónde hay los sembradíos o tienes que ir a hacer una inspección cerca de la desembocadura de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ahora, ¿vas a ir contracorriente o se va directamente a la Argentina? De donde desemboca hacia la Argentina, hay cultivos que pueden utilizar para riego estas aguas residuales ya tratadas con un tratamiento terciario o no. Eh, Eso es importante. O vas a hacer el tratamiento y luego no va a servir el agua, no, es decir, no hay dónde usarla. O vas a trasladarla en cisternas, ¿cuánto cuesta? ¿De verdad van a pagar los agricultores por agua en cisterna? Eh, es decir, esos aspectos también hay que analizar para ver si es pertinente o no el trabajo. ¿Ya? De todos modos, vamos a ir viendo. El objetivo general, entonces, no es realizar el estudio de reutilización, sino más bien lo que tú quieres hacer, creo que es evaluar el efluente de la planta de tratamiento con fines de reutilización en el sector agrícola. Es decir, vas a evaluar, vas a caracterizar de qué clase es, qué contaminantes tiene, ¿no es cierto? Entonces, yo he tachado el primer objetivo específico y el segundo gran parte también. Identificar las características físico-químicas, biológicas, caracterizar, es mencionar o establecer o determinar cuáles son las características de ese efluente. Para eso tienes que identificar los puntos de muestreo, tienes que tomar las muestras y tienes que hacer la clasificación, los análisis para tener estas características físico-químicas y biológicas del efluente. ¿Ya yo? Entonces, este sería un objetivo. El otro, evaluar las aguas del efluente para su posible reutilización con fines agrícolas. Entonces, ahí ver los requerimientos del agua, tal vez si tiene algo de materia orgánica va a ser beneficiosa para los cultivos, ¿no? Puede que tenga nitratos, puede que tenga algún material orgánico que sea aprovechado por las plantas, pero si tiene parásitos o si tiene algunas bacterias, puede que más bien no sea beneficioso y ahí tengas que realizar la propuesta del tratamiento adicional a esas aguas residuales para adecuarlas o hacerlas aptas para el uso agrícola. ¿Ya? Entonces, yo estoy proponiendo que tengas simplemente estos tres objetivos. Caracterizar, luego evaluar si es apto o no, y luego realizar tu propuesta, realizar el diseño del tratamiento, el que estás mencionando a través de luz, y eso sería de acuerdo a estos resultados. ¿Qué tipo de contaminantes tiene? ¿Qué tipo de patógenos? Y si la luz, con esa luz lo vas a tratar. Pero también tendrías que, aquí yo te hago estas recomendaciones, ¿no? Tal vez es necesario que cuantifiques la superficie cultivable, hacer un diagnóstico, cuántas hectáreas hay, cuál es el caudal de agua que despacha la planta de tratamiento de Fray Quebracho, cuántas hectáreas hay por ahí en los alrededores que pueden ser cubiertos a lo largo del paso de esas aguas ya tratadas, que transiten por gravedad quebrada abajo, por ejemplo. O si están en los alrededores, ¿cómo distribuirías esa agua ahí? Me estás mencionando en cisternas, pero más abajo mencionas justificaciones económicas en las que dices que va a ser más barato. Entonces, tal vez elaborar el diseño y una propuesta de cómo emplear esa agua a través de un sistema de riego, canales, no sé, un canal de trasvase para llevar esa agua a áreas de cultivo, no sé, a, a La Pachal, no sé a dónde la podrías mandar el agua, o a Monte Redondo para que ahí se pueda cultivar si es que hay áreas cultivables. ¿Listo? Eso entonces faltaría, John. Tal vez esa caracterización aquí al principio o cuantificación de la superficie cultivable en los alrededores. Después, obviamente, la caracterización, la evaluación, el diseño del tratamiento, pero también un diseño o por lo menos un análisis
de cómo trasvasarías el agua desde la planta y hasta las áreas de cultivo o las zonas de cultivo. Me parece interesante, John, pero esto también hay que pensarlo. No es solo hacer por hacer sin tomar en cuenta el contexto. El trabajo que se haya hecho aquí en la planta de tratamiento Fray Quebracho tiene distintas características a las que tiene, por ejemplo, las de Palmar, porque Palmar es una zona netamente productiva, tiene su área urbanizada, pero hay mucho más espacio para regar. En cambio, temo, pero no estoy seguro, tal vez tú que has visto, puede que haya áreas cultivables en los alrededores y para esas personas les sea benéfico. ¿Ya? Entonces eso hay que analizarlo para respaldar bien tu trabajo, John. ¿Listo? Sí, Veamos. Entonces así estaría proponiéndote yo los objetivos. El primero lo elimino porque es parte del segundo. Eso de caracterizar las áreas cultivables en los alrededores, puedes tú hacerlo a través de satélite, puedes hacerlo también a través de visitas, pero sobre todo en satélite, ¿ya? Después la evaluación, ahí cotejarías con los requisitos que mencionabas para riego de distintos cultivos y también la clasificación de los efluentes de la planta de tratamiento, ¿ya? Eso, y que no quede ahí, que digas cómo vas a trasladar a los lugares donde se requiere el agua. ¿De verdad necesitan agua? A ellos la gobernación les lleva en cisterna en época de sequía, necesitan aljibes, ¿qué necesitan? ¿No es cierto? Entonces, eso será parte de tu propuesta, no solo el diseño del tratamiento, sino el diseño de cómo vas a trasladar el agua. ¿Ya? Eso bueno, para ya. pensarlo un poco, mejorarlo, obviamente necesitas fortalecer tu identificación del problema, descripción, la formulación del mismo problema. No puede ser una pregunta. Si es pregunta, es una pregunta de investigación. Y eso podría reemplazar a la hipótesis, que en realidad va a reemplazar, pero hay que afinarla. ¿Ya? Entonces, las justificaciones son los aportes de tu trabajo. Ya les he mencionado categorías, aporte al conocimiento, a la ciencia, a la sociedad, al medio ambiente. Entonces, estás repitiendo aquí más o menos los objetivos. ¿Para qué quieres? Para dar sustento, criterios de justificación, aquí está la social. No hables en ningún momento en primera persona y mucho menos en plural. Tiene que ser la redacción impersonal. Se justifica el presente proyecto o el presente proyecto de investigación tiene o ayudará a reducir el gran impacto de contaminación. Ya les hemos dicho que se ha identificado que hay un profesional que está haciendo trabajos de grado para sus compañeros, los está corrompiendo, puesto que el trabajo es personal. Entonces no hablen en plural, ¿ya? Y no caigan en la tentación de contratar a ese su compañero para que se los haga. Es engañarse a ustedes, es engañar a la universidad y eso está penado. ¿Listo? Tiene que ser trabajo o fruto del esfuerzo de ustedes con el asesoramiento de los docentes. Todos los subtítulos, formato tipo título y con acentos donde corresponde, ¿ya? Tipo título es en minúsculas con mayúscula solamente en la primera letra de cada palabra, excepto en los artículos conectivos y preposiciones como en, la, el, a, sin, en, ya que, por, y así. ¿Listo? Entonces, justificación económica, tú dices que se va a generar o representa una gran reducción de economía en costos de distribución y bombeo de agua. Ahí que te pregunto, ¿habrán parcelas cultivables en los alrededores donde se pueda transportar por gravedad y a través de la quebrada o a los costados de la quebrada para que puedan tomar esa agua desinfectada, ¿verdad? Y, o vas a tener que trasladarlo en cisternas, vas a tener que bombear con tuberías o construir canales, buscar la pendiente para que puedas trasladar el agua o vas a tener que bombear. ¿Cuáles son las tarifas impuestas al consumo de agua potable para riego? Para riego no es el agua potable la que se utiliza, ¿no? Pero
hay tarifas para el agua para ese uso como riego. Eso revisalo. ¿Esto lo has redactado tú o lo has copiado de algún texto, John? Te quiero preguntar. Esto, Inge, lo saqué de un libro. Tengo Tienes aquí que un libro. mencionar, Lo tengo que poner ¿cómo se llama? tienes que citar La aquí el editorial. apellido, el año y al final de conclusiones y recomendaciones tienes que colocar toda la bibliografía que les he estado explicando. De cualquier información que saquen, pónganlos. Ahorita no aparece que hay plagio, pero puede ser porque ese libro todavía no se ha publicado o es una tesis que no se ha Ese sí lo publicado. saqué de un libro. Entonces, regístrenlo porque cuando salte eso, ya les dije, con estos antecedentes que ha habido plagio, se puede revisar los 2 últimos años o los 3 últimos años y luego se les quita los títulos a todas las personas que hayan cometido plagio o que hayan comprado su trabajo de grado. Entonces, para evitar eso, John, mejor citar todas las fuentes y a todos les voy a decir en la siguiente clase cuando estén todos, evitar caer en la tentación de estar comprando el trabajo o pagarle a un tutor para que se los haga todito. ¿No ven? Les puede orientar, les puede dar ideas, pero no hacérselos todo el trabajo, eso es hacerles daño a ustedes. Entonces, eso revisa lo que sea algo que tú estás percibiendo con las preguntas que te hice, ¿no? Hay esos costos, tienes esos costos, ¿de dónde has sacado esa estimación? ¿Cuáles son los costos, ¿no? Si es que sabes. Si no, se puede preguntar a las personas, ¿de dónde sacan el agua para riego? Más o menos cuánto les costará la energía para bombear, para sacar del subsuelo, o pagan una tarifa a la comunidad para usar algún sistema de riegos, de canales, acequias, no sé, ¿ya? Eso hay que consultar. La justificación ambiental, evitar en primera persona. Es nuestro país, pero por ahí lo lee un mexicano, entonces mejor decir el riego en Bolivia, ¿ya? Acá dices que hay estimaciones. Se estima que debido a la inadecuada infraestructura de riego en Bolivia, no sé si es de nuestro país Bolivia o esto es la redacción, sacan mucho del Perú los compañeros, entonces tienen que revisar qué estimaciones son, cuánto se estima, ¿ya? Son valores de la OMS, son valores del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia o de dónde están sacando esas estimaciones. No hay que poner estimaciones. Todo lo que son estimaciones, antecedentes, se va al problema. Tú tienes que decir cuáles son los aportes. El aporte específico de este trabajo, ¿cuál es? ¿Ya? El aporte al medio ambiente es reutilizar el agua. Un antecedente, el problema es que en Bolivia, por ejemplo, y el mundo, el 70% del agua dulce se lo destina al riego. Entonces ahí se está agotando el recurso agua. El 70% de las aguas residuales son vertidas a los cursos naturales de agua, son devueltas a la naturaleza sin ningún tratamiento. Son estadísticas nacionales, el 70%, pero tú revisa la documentación, revisa la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y Agua Potable y Alcantarillado, ¿ya? Entonces busca esa información, pero esa información va a ir al problema. Aquí lo que tú vas a hacer es justificar, es decir, mencionar cuáles son los aportes de tu trabajo para solucionar el problema, no repetir el problema. Ya toda la descripción de la situación negativa va a planteamiento del problema. Los aportes, cómo estás tú o qué cosas del trabajo van a ayudar a solucionar el problema son los aportes y van conformando la justificación. ¿Ya? Acá estoy preguntando que describas mejor el agua concesionada. Es agua concesionada para servicios de agua potable y alcantarilla. Por ejemplo, el MAPIC tiene una concesión para la explotación del agua. Entonces, el 2004, 2002, 2004 en Bolivia hubo la guerra por el agua, en la cual la gente ha luchado contra estas concesiones abusivas, en la que si una persona
vive lejos de la ciudad y Emapic no le lleva el agua, perforó su pozo y ahora Emapic va feliz y le va a cobrar por el agua que él ha perforado, que ha puesto su tubería, que ha puesto su bomba y que paga su electricidad. Es un abuso. Eso hace casi 20 años se ha luchado ya en Bolivia, pero Emapic sigue haciéndolo, sigue yendo y cobrando porque en teoría tiene la concesión. Hay que ver, hay que revisar si está actualizada esa información de las concesiones o no. ¿Ya? Eh, aquí estás hablando en general, esto parece redacción de un autor distinto. ¿Qué vas a proponer tú? Entonces, con este proyecto, para mejorar el medio ambiente, se propondrán medidas para reducir la cantidad de aguas contaminadas descargadas en cursos naturales, en ríos. Acá no tenemos ni mares ni lagos, así que hay que adecuar mejor la redacción. ¿Listo? A los ríos, a la quebrada internacional es específicamente de la cual estamos hablando. ¿Y ya? Entonces eso hay que adecuar, John. Sí, Aquí la mayoría ha puesto solo alcances, en realidad ya les he explicado, son límites y alcances. Los límites son límite geográfico, espacial, temporal, espacial y temático, ¿no ven? Se pretende combinar con éxito en aproximadamente 4 meses. Ahí estás hablando algo del límite temporal. Tienes que mencionar el límite espacial, abarca el área cultivable cercana a la planta de tratamiento de aguas residuales Fray Quebracho, qué barrios ocupa o qué secciones o qué distritos de Yacuiba, si son cultivables o no. ¿Ya? Después tienes que decir, el presente trabajo se desarrolla en el primer periodo del año 2022. ¿Listo? No menciones aproximadamente 4 meses porque no nos dice de qué año es, por ahí el que lo lee de aquí a 20 años, no vas a saber cuándo se realizó el trabajo. Y tienes que hablar sobre el área temática, ¿ya? El área temática, es decir, qué materias de especialidad de la carrera estás aplicando. Como es un trabajo de grado que se realiza para que ustedes obtengan su grado académico como ingenieros sanitarios y ambientales, tienen que hacer trabajos en los que apliquen materias de especialidad de la carrera. ¿Listo? Entonces, hagan el esfuerzo. A ver, este es mi trabajo, ¿qué materias va a aplicar, John? A ver, ¿qué materias estarías aplicando con este trabajo? Tratamiento de aguas residuales. ¿Qué más? sí, también se puede utilizar también parte de lo que es un diseño de planta, ¿no? También entra Perfecto. algo. ¿No ve? Ahí está. Esos son los límites. En el presente trabajo se aplicarán conocimientos de tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas de tratamientos. ¿Qué más sería, John? A ver, hay que ver. Está bien, ¿no? Entonces estás aplicando por lo menos dos. Eh, entonces, eso es en cuanto a límites. Después tienes que poner el alcance. Eh, con este trabajo, lo que pretendes, con este trabajo, ¿hasta dónde pretendes profundizar el desarrollo del trabajo? Como hemos visto en los límites, de ahí sale, digo, como hemos visto en los objetivos, de ahí sale el alcance. Se va a hacer una caracterización, luego se va a hacer una evaluación y luego se diseñará. ¿Ya? Elaborar un posible diseño, no diseñar, diseñar el tratamiento terciario. ¿No? Entonces vas a llegar hasta el diseño. Eso lo mencionas en el alcance. El alcance es como un resumen de los objetivos. Dices, se hace un diagnóstico, con lo cual se logra una caracterización, luego se evalúa esa agua si es apta para el cultivo y finalmente se hace una propuesta para el tratamiento, si es que no era apta, un tratamiento para hacerla apta para el cultivo y también una propuesta para la forma en la que se podría distribuir esa agua para su uso como riego. ¿Ya? Entonces, ese sería el alcance. ¿Listo, John? Entonces, está bien orientado, pero mira, a lo que a mí me preocupa es si hay o no áreas cultivables alrededor.
porque es muy interesante, muy bonito, pero ¿hay para cultivar o no? Si no están muy cerca, ¿cómo las trasladaría? La gente pagaría en Monte Redondo, en La Pachal, por agua, o ya tienen sus pozos perforados. ¿Les es más barato pagar por la electricidad y bombear, o el diésel para bombear, o les es más barato pagar por una cisterna para que se la lleven de esta agua residual? ¿No ve? Entonces, esas cosas hay que determinarlas, John, para ver si este trabajo va a tener impacto o solo va a ser teoría. ¿Ya? El otro trabajo, ¿dónde estaba ubicado, John? Este está en Fray Quebracho. La otra, ¿dónde estaba ubicada? Mm, había uno que era de la planta, de la otra, ¿no? Que está, y no, era del mismo, de la misma planta. Fray Había Quebracho. otro, pero no era nada que ver, digamos, con esto, con lo que era, pero era del aserradero, era, creo. Pero no era nada que ver con esto. Ya, ten cuidado con eso, ¿no? Sí. Entonces, aquí en los antecedentes, digo, en el marco teórico nos vamos a ir directo a la hipótesis y variable. Eh, Tu trabajo no es experimental, no vas a hacer experimentos. Obviamente vas a tomar muestras, pero es para realizar una exploración, para hacer una explicación de cuál es el grado de contaminación, cuál es la calidad del agua. No vas a hacer un experimento en el cual vas a modificar valores de la variable independiente y ver cómo se alteran los resultados de la variable dependiente. Entonces no corresponde que haya hipótesis. Esta hay que eliminarla. Mira, dice, el estudio para la reutilización del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales para Quebracho permitirá el aprovechamiento. El estudio va a permitir el aprovechamiento. Son pasos, no es que el aprovechamiento dependa del estudio o no. ¿Ya? No es una hipótesis que se pueda demostrar a través de experimentos. Estudio chiquito, aprovechamiento chiquito. Estudio grande, aprovechamiento grande. No, no hay esa correlación entre variables. Lo que sí podemos formular es una pregunta de investigación. ¿Cuál sería la pregunta? Eso hay que formularlo, John. No sé si ahorita hacemos el ensayo. Ya nos hemos pasado 5 minutos. Anabel, por favor, 5 minutos más y comenzamos con usted. ¿Listo? Ya estamos terminando. Esta es la última página de John. Entonces, veamos cómo estaba la... A ver, pantalla. Pantalla. Y la pantalla. Ya. Aquí. A través del estudio del efluente se podrá determinar el cómo utilizar. Entonces, de aquí nos vamos a sacar la pregunta de investigación. ¿Ya? Vamos a poner 2.5, pregunta de investigación. A ver. Entonces, tu pregunta es esta. ¿Cómo utilizar las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales Fray Quebracho y de Cuiva para riego? Entonces, ¿cómo te vas a guiar? Vas a, vas a tener que ver aguas, plantas de tratamiento, aguas residuales, los efluentes de la planta de tratamiento, el riego. Entonces, tienes que buscar en el marco teórico las características del agua para riego, de qué clase es A, B, C, D, las aguas de las plantas de tratamiento, generalmente qué categoría de agua saca, qué composiciones son útiles para el cultivo o no. Has mencionado que el efluente de la planta de tratamiento Fray Quebracho, no sé si es teoría o es específicamente de esa planta, genera eutrofización y malos olores. La eutrofización se genera porque hay materia orgánica que permite la vida de vegetación acuática. Entonces se proliferan algas, hay sobrepoblación, se mueren, se pudren y acaba con el resto de la vida, ¿no?
Entonces, eso se da porque hay materia orgánica, fertilizantes, que puede promover el riego. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer es desactivar a los patógenos que puedan causar enfermedades, a las bacterias, a los parásitos, pero la materia orgánica puede servir como fertilizante para los cultivos. Entonces, tú en el marco teórico tienes que ver todo, alternativas de tratamiento de aguas residuales, tratamientos de aguas residuales para uso como riego. eh, Después, lo que estás viendo en los objetivos, em, cómo caracterizar el agua, qué tipos de ensayos, muestreos existen, todo eso tiene que estar en el capítulo del marco teórico. Ahora, em, podemos establecer como variable independiente el tratamiento, no la planta. El tratamiento de aguas residuales, esa es la variable independiente, y la variable dependiente, uso agrícola. El uso agrícola de aguas tratadas. ¿Ya? Entonces, esos, toda la teoría sobre estos aspectos tiene que estar en el marco teórico. La utilización de aguas de los efluentes, cómo aprovechar aguas residuales, todo eso tiene que estar en tu marco teórico. ¿Ya, John? Entonces hay que profundizar, hay que perfeccionar un poco más la formulación del problema. Tienen que ser aportes propios, descripción del problema. Pueden revisar el PTDI, el Plan de Desarrollo Territorial Integral del municipio de la alcaldía. Antes se usaba el PDM, pero ahora hay el PDTI. Utilicen eso como referencia, ¿ya? Entonces, ahí vamos a quedar, John. Andar revisando estas observaciones que te he hecho. Siempre citar todas las fuentes de información que hayas utilizado y registrarlas luego en bibliografía. ¿Ya? Vamos a continuar más adelante, John, pero anda trabajando un poquito más en lo que te he observado para ir puliendo más. Trabaja en el marco teórico para entender mejor cómo lo vas a realizar y también trata de cuantificar la superficie cultivable. ¿Ya? Eso te pediría, John, por favor. Sí, muchas gracias. Ya, con gusto, John. Hay que meterle sin miedo, sin flojerita y ir avanzando. Lo que yo les estoy observando a sus compañeros, ustedes también tienen que ir corrigiendo el formato tipo título y todo eso, tienen que irlo corrigiendo ustedes también. Ahora sí, Anabel, vamos a comenzar, por favor, ¿ya? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Anabel. Entonces, este es el reporte de plagio de Anabel. Dice, creo que es este es, ¿no? Sí, sí, ese es. De suelos, ¿verdad? Ya, 32% plagiado, 68% único, pero esto no es exacto. Eh, Les sirve de todos modos que hagan correr esta herramienta de plagiarismdetector.net. De mil en mil palabras van verificando y les dice si hay plagio o no. Entonces aquí dice, esta parte del rojito ya la he visto en algún otro documento. ¿Dónde? Aquí les menciona. ¿Ya? Esta parte en este documento de PDF. Por ahí ustedes no se acordaban, a ver, miren, no ha registrado. Entonces ahí le pone entre paréntesis el autor y el año, pero no me acuerdo, aquí fue González Hernández. Entonces usted verifica si es el mismo autor, hace clic aquí y va a encontrar al autor de ese documento. Ya, o por ahí ha sido mencionado por otra persona. Aquí esto es del Banco Mundial, entonces hay que mencionar a los autores. ¿Ya? Ahora volvamos Bueno, al trabajo. Este es ¿no? Huertos urbanos como alternativa para la conservación del suelo. O podemos comenzar por conservación del suelo empleando a los huertos urbanos como alternativa. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tenga relación con el objetivo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ya les he estado explicando las correcciones, algo de formatos. Eso es fácil de revisar, ¿no?
Entonces estamos empezando 16:45 y 10 vamos a terminar con usted, Ana. Traten de emplear el formato tipo título. Todos los subtítulos que no sean el nombre del capítulo, que vaya con formato tipo título. No sé qué pasó. Todos los subtítulos que vaya con formato tipo título, es decir, mayúscula solo en la primera letra de cada palabra, después minúscula nada más. Los artículos como de, del, su, en, lo, las preposiciones, artículos y conectivos, esos van con minúsculo nomás. ¿Ya? Entonces, en la introducción, luego la vamos a completar. Después de que terminemos hasta el capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones, vamos a escribir un párrafo, describiendo qué se hizo en cada capítulo. Y está bien lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces lo va a describir así, pero cuando ya esté todo el trabajo terminado, hasta ahí está bien. Recuerden, Anabel, punto final al final de cada párrafo. ¿Ya? Para todos. Bueno, Cada vez que vayan ustedes haciendo una corrección, se vienen aquí a la pestaña de revisar y revisan la ortografía y gramática. Y ustedes mismos vayan revisando, les va a decir sintaxis, falta el punto final. Entonces, aceptar le van a poner. Por ejemplo, miren, estoy acá, le voy a poner revisar ortografía y gramática. A ver aquí, suburbanización. Su urbanización no me agarra, a veces ahí hay que separar y listo. A ver, listo. Entonces acá. Separé y listo. Ya se solucionó. Reanudar. Y así. Comentar. La utilización de los recursos naturales. Está dejando de lado las consecuencias. Entonces, los recursos naturales están dejando. Aquí le dice, no mezcle singular con plural. Entonces, ahí selecciona la opción y ya lo solucionó. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes van a redactar adecuadamente. Pero yo voy a quitarle ese cambio, porque ustedes tienen que hacer esa revisión. ¿Listo? Entonces, hacen clic ahí y ya aceptaron ese cambio. Voy a cerrar la herramienta y ahí les va a dar para revisar toda su ortografía, gramática y todo. En toditos los párrafos le falta puntos aparte, ¿no? Entonces el problema hay que ir describiendo cómo está la situación. Eh, para para el planteamiento del problema, para la descripción del problema, hay que contextualizar cuál es la situación, cuál es la situación negativa que estamos viendo en general. Y ya luego, para la formulación del problema, mencionar cuál es la situación negativa actual que se ha identificado y en concreto. A ver, por ejemplo, usted está formulando, por formulación nomás le puso, ¿no ve? Y le puso una pregunta. Esto no está bien. Tiene que ser una situación negativa concreta, la formulación del problema. Esta pregunta nos va a servir como pregunta de investigación. Eso sí nos puede servir. El crecimiento urbanístico genera degradación de suelos, pero no en este sentido. ¿Ya? Aquí está preguntando algo que usted quiere comprobar. Nosotros vamos a formular preguntas de investigación un poquito distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál cree que sería el problema? Hay crecimiento poblacional, a veces se sobrepone el crecimiento de las ciudades sobre áreas de cultivo, áreas silvestres, sobre reservas, como ocurre acá con el Aguaragüe. A los barrios San Francisco, los Lapachos están ya prácticamente invadiendo al Aguaragüe, ¿no es cierto? Al final de la Sucre y demás barrios están sobreponiéndose el barrio El Carmen, están sobreponiéndose sobre el Aguaragüe. Entonces, se está afectando el microclima y todo eso. Aquí tiene que identificar, Anabel, cuál es el problema específico que va a tratarse. La formulación del problema
la pregunta de investigación, mejor dicho, esa pregunta de investigación la vamos a adecuar bien cuando estemos en la parte de hipótesis, ¿ya? Entonces, este diagnóstico sigue siendo una descripción del problema, ¿no? Entonces, yo digo, quitar esto de diagnóstico y este texto, ir a mejorar esta redacción de la descripción del problema, ¿ya? Bueno, Ya saben, no digan nuestro país, digan Bolivia. Por ahí alguien lo lee en Suecia, va a pensar que están hablando de Suecia. Entonces digan, no digan nuestro municipio, no redacten en primera persona. ¿Ya? Causa y efecto, la falta de prácticas para la conservación de los recursos naturales, principales causas de degradación de suelos. Entonces, de estos dos párrafos usted puede ir sacando el planteamiento del problema o la formulación del problema para llenar acá. Describir la situación negativa concreta que usted está identificando. Se va a centrar en toda la ciudad de Yacuiba, en algún distrito en especial, en algún barrio en especial, Anabel. no, en algún barrio en especial. Ya, entonces cuando lo formule, lo va a establecer tanto en el objetivo como en el título y también en la formulación del problema. ¿Ya? Puede ser que crecimiento demográfico o la ampliación de la mancha urbana en tal barrio está provocando estos problemas. Tiene que colocar, ¿ya? La Bueno, justificación generalmente tiene que ir después de objetivos para no justificar al problema. Aquí hay antecedentes del problema, entonces esto lo puede colocar usted al principio de la descripción o del planteamiento del problema, ¿ya? Aquí estamos mencionando un proyecto, pero no hay que poner proyecto. O está hablando del proyecto de grado del suyo. sí voy a modificarlas, sí, Eso hay que tenerlo claro, ¿no? sí. El proyecto. No hay que hablar de otros proyectos en el nuestro. La justificación, como le dije, después de objetivos y tiene que contener lo que les he estado repitiendo estos días. ¿Qué aportes va a tener su trabajo a la ciencia, al conocimiento, a la sociedad y al medio ambiente, ¿ya? O al medio ambiente y luego a la sociedad, a fin de cuentas. Siempre punto final al final de cada párrafo, punto y aparte. El objetivo general, proponer alternativas. Ahora lo vamos a comparar con el título, ¿ya? Huertos urbanos como alternativa para la conservación del suelo. Aquí, el título generalmente, Anabel, es muy similar al objetivo. Y el título sale del objetivo, solo que en lugar de este verbo en infinitivo ya se reemplaza por una acción, ¿ya? Propuesta puede ser el título. Propuesta de alternativas para la conservación del suelo mediante huertos urbanos en el área de crecimiento urbano de la ciudad de Yacuiba. Ahí específicamente puede hablar de qué áreas o de qué barrios o qué distritos. ¿Ya? Bueno, Punto y final acá. Entonces proponer alternativas. El título lo tenemos que mejorar que tenga mucha relación con el objetivo general. Ahora, los objetivos específicos no es identificar, ya les dije, identificar es como lanzar un dardo en el tablero y decir, aquí está. Más bien hay que caracterizar el área de estudiar. Si es el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3 del municipio de Yacuiba, ¿cuáles son las características? Está en una zona de transición al lado de una reserva natural, o está al lado de la quebrada y la frontera, es una área netamente urbana, o hay algo de superficies cultivables, o algo de superficies silvestres, no sé. Entonces ustedes tienen que caracterizar, decir las características, algo del microclima, del clima, ¿ya? Después, esto de determinar el conocimiento de la población sobre huertos urbanos, no le encuentro el sentido.
Es una encuesta de opinión. Veamos los otros objetivos, ¿ya? Conocer las dinámicas presentes en la gestión, organización y trabajo de los huertos urbanos. Esto es una revisión de bibliografía, ¿no es cierto? Aprender cómo funcionan los huertos urbanos. Eso lo aprende a través de estudiar las experiencias que ya se han tenido al respecto. Analizar la motivación de la creación y participación en los huertos. Esto podría ser el objetivo que utilice este conocimiento de las personas sobre huertos urbanos, que conocen y que los motiva. Pero ¿a quiénes les va a preguntar? A los que tienen huertos urbanos, ¿qué los motivó? O va a ser también revisión de bibliografía. Este otro, estudiar los efectos, resultados y consecuencias de los huertos. Entonces, esto me gustaría, Anabel, que lo revisemos, el alcance de sus objetivos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pretendiendo hacer en su trabajo? Porque acá de los objetivos, la justificación está arriba, debería estar después de los objetivos la justificación, y luego de la justificación los límites de alcance. Y no es alcances, es alcance nomás. Límites sería el 1.4.1. Ya saben, son los límites geográficos, un barrio o distrito, límites temporales. En un párrafo puede hablar de cada uno de ellos, uno o dos párrafos. Límites temporales, periodo de duración del estudio, ¿ya? Y los límites temáticos. ¿Con qué mencionar, no? ¿Qué materias de especialización de la carrera está aplicando? Lo que le decía John, se tiene que justificar que es un trabajo de grado para que ustedes obtengan el grado académico como licenciados en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, al demostrar que están aplicando materias de la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué materias estaría aplicando? Y luego el alcance, 1.4.2, el alcance. Aquí se explica el grado de profundidad de desarrollo del trabajo, de grado. ¿Hasta qué grado de profundidad? Cuando hablo de grado de profundidad, lo más superficial es diagnóstico. Después del diagnóstico se profundiza un poco más, se hace una evaluación. Después de una evaluación más profundo es generar una propuesta. Después, más profundo todavía es aplicar o implementar la propuesta. Más profundo es evaluar los efectos de la propuesta, si ha tenido buenos resultados o no. Entonces, generalmente, por lo menos que lleguen a diagnóstico, evaluación y finalmente una propuesta, ya es un grado de alcance suficiente para el trabajo. Pero esto depende de los objetivos. Ahora, Anabel, quisiera que definamos bien con usted qué es lo que quiere hacer con su trabajo, hasta dónde quiere llegar, para que yo le ayude en la redacción de los objetivos, definir el alcance, para que luego los tribunales no le estén diciendo, ah, no, esto es poquito, tiene que hacer esto más, que lo tomaría unos 2 meses más. ¿Ya? Entonces, usted tiene la idea de implementar huertos urbanos. ¿Cuál es su idea? Simplemente revisar la información de cuál es el grado de conocimiento que tienen las personas, cómo se establecen los huertos urbanos, qué motiva a las personas a tener huertos urbanos, o diseñar cómo implementar huertos urbanos en Yacuiba, por qué implementarlos. ¿Cuál es el sentido que quiere darle a su trabajo de grado, Anabel? ¿Hay algún trabajo similar en la carrera? ¿Ha visto algo? Eh, Otros parecidos, pero no que lo hayan aplicado como la fabricación de compost o algo así.
pero lo que yo, mi idea es aplicarlo y ver si en verdad nota algún cambio para el suelo, por ejemplo, en la conservación. Y para aplicarlo eso, quería hacer por el método de huertos urbanos, Ya, para ver que si tuvo algún efecto. ya, Anabel, porque yo he visto trabajos en los que han elaborado compost, trabajos en los que han elaborado fertilizantes a través del compostaje, ¿no es cierto? Em, Esos son trabajos específicos. Ahora, el de usted, ¿qué es lo que va a querer hacer? ¿Va a generar compost de manera familiar y luego que cada familia en su patiecito ponga su huerto familiar para generar sus verduras, sus tomates, sus lechugas, sus frutillas, cebollas, los ajíes, los locotos, no sé, para la casa, las arvejas, zanahorias, esas cosas para los hogares? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su idea? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Va a ser un piloto en su propia casa? Ahí va a ver si con los residuos orgánicos se mejora la calidad de sus suelos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Eso quiero entender bien, ¿ya? A ver, cuénteme. Ya, ya, quiero hacer la muestra en el mismo suelo, en un tipo de suelo del antes y el después de haber implementado un huerto urbano. Si la tierra o el suelo ha tenido algún cambio desde el momento en el que he aplicado el huerto urbano, por diferentes por la aplicación de compost, el trabajo que voy a realizar en la tierra. Ya, ahora, Eso. Y la prueba piloto quería hacerlo en un terreno que tengo, que está en mi casa, igual. ya, está bien, a ver, está bien. Em, a ver, ¿ya ha revisado bibliografía sobre cómo elaborar compost y todo eso? Sí, he estado realizando diferentes bibliografías ¿Cuánto, acerca del cuánto tiempo le toma elaborar compost? ¿No son unas 8 semanas o más? ¿Unos 2 meses o 3 meses? tema. Son unas 2 a 3 semanas para elaborar el compost. 2 a 3 semanas. ¿Así de rápido es? ¿Está segura? Sí, para elaborar el compost y luego de ahí que se vaya haciendo ya el compost. O sea, al momento de crear el compost, de mezclar. Luego de ahí ya se hace un trabajo, hay que esperar y mantener el compost. Ya, me parece muy interesante el trabajo desde el punto de vista que el 45% de los residuos sólidos urbanos son residuos orgánicos. Es decir, son cáscaras. Miren, cuando uno quiere comer saludable y comer verduras, frutas y demás, se genera una gran cantidad de cáscaras, de residuos orgánicos. Y ni siquiera de carne, huesos y demás, sino de cáscaras de frutas o de verduras. ¿Ya? Eh, Esos residuos son el 45% que es prácticamente la mitad de la basura que se deposita en los rellenos sanitarios. Se reduce a la mitad la vida útil de los rellenos sanitarios y no se le saca provecho a esos residuos sólidos orgánicos que podrían utilizarse para el compostaje, para que cada familia tenga su propio huerto familiar, su huerto urbano y tenga acceso a alimentos que le reduzcan los costos para la misma supervivencia, ¿no ve? Entonces, ahí se podría enfocar, a Anabel, en un análisis. A ver, entonces, ¿qué cosas quiere hacer usted? ¿Quiere implementar el compostaje? ¿No es cierto? Quiere implementar el Sí, compostaje para mejorar la calidad del suelo. sí. Quiere además cultivar. Ahorita le daría tiempo para cultivar, Anabel, para qué cultivos podría sembrar y cultivar. Es básicamente las hortalizas, son las que son de menor tiempo. Y son durante Se puede tener. que ya se acerca el invierno.
sí se pueden Ya, cultivar. ya. Ha identificado, podría hacerlo. ¿Ya ha comenzado a hacer el compost o todavía? ¿Va a usar lombrices o solo va a picar y va a dejar que se vayan descomponiendo? Solo residuos orgánicos. Solo residuos orgánicos. Ya, ya, para generar una especie de humus, ¿no? A ver. ¿Le dará el tiempo a Anabel? Eso hay que determinar ahí en los límites, en el límite temporal. Estamos a 8 de abril. Más o menos el 20 de junio, tenemos que estar terminando 20 de junio, a lo mucho la última semana de junio, ir terminando ya con el trabajo completo. Entonces, tiene que hacer esa experimentación del compostaje y ir cultivando. Ya tendría que ir aprovechando los residuos orgánicos que tenga en su hogar para ir generando el compost. ¿Ya? Imagino que ya tiene la información de cómo preparar el compost. ¿Listo? Picarlo finito y demás para sacar el humus. Ahora, a ver, vamos a ver. Va a hacer un análisis de suelos. ¿Cómo va a evidenciar la mejoría del suelo, la conservación del suelo? Anabel me dijo que va a tomar una muestra al principio y después. Sí, una muestra inicial del suelo y luego ya de haber aplicado el huerto urbano ahí, quiero hacer otra muestra después ya de haber Y ya. trabajado el suelo. ¿Tiene los costos de los laboratorios para eso? ¿Qué tipo de muestras, qué tipo de análisis va a realizar? Sí, eso me estaban informando, pero el precio varía de 600 a 700. Pero en eso estoy informándome recién. Ya tiene acceso a es decir, a esos servicios, costos. La universidad creo que tiene laboratorios allá en Tarija, le pueden cubrir, no le pueden cubrir. Creo que si se tienen los laboratorios y son para trabajos de grado, solo les cobran Eh, los reactivos, ¿no? Eso hay que averiguar bien. sí, estaba averiguando eso, pero no de la universidad, de Santa Cruz estaba viendo. Ya, tenemos que Sí. definir bien qué es lo que va a hacer. Caracterizar el área a estudiar, ¿no? Y a las características del barrio, del distrito donde va a trabajar. A ver, después, conocer las dinámicas, analizar efectos, resultados, consecuencias de los huertos. ¿Tiene alguna expectativa de cómo va a mejorar o cómo va a conservar los suelos? ¿Qué características de los suelos va a conservar o mejorar o recuperar, Anabel? Sí, al momento de la implementación de huertos urbanos, básicamente lo que se pretende es purificar la tierra y recuperar sus nutrientes. Y sí, pretendo sí alcanzar ese objetivo Mm, mediante el uso de compost y el tratamiento que voy a aplicar en el suelo. ¿Tratamiento con fertilizantes inorgánicos, es decir, urea y demás, o solo No, solo orgánicos. ya? En el taller uno le dijeron que podía hacer esto. ¿El tiempo para implementarlo lo vieron bien con el docente? Sí, pasa que eso lo hicimos en taller 1 y respecto a los tiempos, hicimos un cronograma y sí estaba bien para ese tiempo establecido. Y a partir de ahora, como nos Es por eso, tarde y estamos sí, revisando, exactamente, ahora ya tengo que ya ajustar ya un poco más los tiempos. ya. Ahora, lo que yo quiero es el alcance. ¿Qué materias de la carrera estará aplicando? Entre los límites, perdón, entre los límites temáticos. ¿Qué materias está aplicando en esto? ¿Cuáles pretende aplicar? Anabel. Una de las materias que vimos es conservación de suelo
Ya, Y en ahí sí vimos bastante sobre este tema. ya. Después, ¿alguna otra? No otra que recuerdo, pero había otras materias igual que se entrelazaban con las metas que tengo. Ya. Creo que no vimos inocuidad alimentaria cuando estudiamos saneamiento ambiental. Podría ser saneamiento ambiental con la parte de inocuidad alimentaria. Ahí puede buscar información y se podría trabajar en eso. Pero necesita una más, por lo menos una materia más. A ver. Ay, no me acuerdo los nombres de la materia exactamente. Ya. Esto para perfeccionar. Ahora, los objetivos. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que quiero que aclaremos. Proponer alternativas. Ya. Entonces, aquí lo último que usted va a generar es una propuesta. Propuesta para mejorar, para mejorar, para conservar, ¿no? Para mejorar la calidad de suelos o conservar. Usted va a adecuar esta redacción mejor, ¿ya? Bueno, Conservar o mejorar, le voy a poner. Ya, ahí está, la propuesta. Después, esa propuesta usted la quiere implementar, ¿no? así. Diseñar la propuesta. Implementar urbano. Implementando compost, ¿cierto? Sí. Después, evaluación. Evaluar la calidad del suelo. Luego de aplicar, de implementar huertos urbanos. Ya. Entonces, diseña la propuesta, la implementa y evalúa. Ya. Entonces, también está usted caracterizando el área, estos objetivos de aquí, conocer, analizar, estudiar. Todo esto, Anabel, para mí es revisión bibliográfica, ¿no? Revisión bibliográfica y la encuesta, no sé cuál es el sentido, es encuestar por encuestar. ¿Para qué encuestar? Porque a las personas les van a preguntar qué opina y les van a decir lo primero que se les ocurra, aunque no lo piensen bien. Sí. Tal vez preguntarles cuánto generan de residuos sólidos orgánicos, qué hacen con ellos, los tiran nada más. Y a partir de esa información podemos cuantificar la generación de residuos sólidos en toda Yacuiba, ¿no es cierto? Y ver la magnitud de ese material que está saturando al relleno sanitario, le está quitando la mitad de la vida útil, genera lixiviados al descomponerse y puede provocar contaminación del subsuelo, de los acuíferos, ¿no es cierto? Entonces puede ser un Sí. impacto negativo grande. Eh, Ujú. ah, yo le sugiero que también, también caracterice los residuos sólidos de las personas, que cuantifique cuánto produce de residuos sólidos orgánicos una familia y para ver si le abastece para utilizar su huerto familiar. Bueno, Entonces, esto podría ser caracterizado para, no voy a decir para qué. Eso es para que sea de insumo para el diseño. Usted va a saber cuánto genera una familia y ahí ya le va a decir, y
y va a diseñar la propuesta, ¿no? Cuánto compost se puede generar con esos Recesos. de residuos, va a sacar la receta, va a generar un tamborcito que va girando, ahí va a picar los sólidos, los va poniendo cada día, los pedazos de fruta y los va a picar, los va a poner para que se vayan descomponiendo, los va girando, algo así, ¿no? Entonces, Mm, algo, le demos ese sentido más y ahí estaría usted aplicando también la materia de gestión de residuos sólidos, ¿no es cierto? Entonces, sí, caracteriza esa información que se obtiene mediante la aplicación de métodos científicos ya desarrollados con estándares, le permite obtener información científica para esto. Puede hacerlo prácticamente por hobby, esto de la encuesta a las personas para ver si conocen sobre huertos familiares, qué los motiva a tener huertos familiares, que son preguntas de curiosidad nada más, porque sí, pero ellos no son ujú, científicos, no son expertos en el área, solo le dicen, ah, sí, me gusta, qué interesante. Pero si ahí ustedes pueden, en esta encuesta, ver cuánto generan ellos, en esta encuesta también determinar espacio en sus hogares para implementar los huertos familiares, entonces ya estaría mejor. ¿Lo ve? Eso lo hagamos entonces a la vez. Sería una bueno, implementación de huerto piloto urbano. ¿Ya? bueno, bueno, hija. Pero de todos modos está para perfeccionar más. ¿Ya? Está para perfeccionar. Esto me Sí, gustaría que los sí. trabajemos y Ujú. estos de acá. Entonces hay que avanzar. Ahorita avanzamos con usted, Sergio, por favor, un momentito. En el marco teórico le dije, nos vamos a la hipótesis. Nos vamos a la hipótesis. Acá está. Los huertos urbanos disminuirán la degradación del suelo. Si va a experimentar, si vamos a tener una calidad del suelo diagnosticada, luego vamos a poner nuestra propuesta, la vamos a implementar y vamos a volver a medir al final, ahí sí se está experimentando. Entonces, degradación del suelo, la variable dependiente, huertos urbanos, implementación, puede ser implementación de huertos urbanos, esa puede ser la variable independiente. Podría estar como hipótesis. Si es que va a hacer toda esa experimentación y le va a dar el tiempo y los recursos para pagar los análisis, y si se los hacen, porque hay algunos que no quieren hacer los análisis, ¿ya? Eh, entonces sí podría ir como hipótesis. Sí sería una investigación experimental. Ya, pero aquí dice que es exploratoria, descriptiva y explicativa. Un experimento aislado con un solo prototipo, con un solo piloto. Veamos. Podemos mantenerla por el momento como hipótesis Anabel o luego cambiarla como una pregunta de investigación. ¿Ya? Podría ser esta. Está bien. Podría ser esta pregunta de investigación que yo le anoté acá. ¿Cómo disminuir la degradación del suelo mediante huertos urbanos? Entonces, implementación de los huertos urbanos sería la variable independiente y la degradación del suelo la variable dependiente. ¿Ya? Vamos a ver. Usted revise de todos modos en su marco teórico, tiene que tener información sobre huertos urbanos, su funcionamiento, lo del compost que ha dicho hace un momento, la degradación del suelo, los residuos sólidos orgánicos, su reutilización, tiene que mencionar eso. Vea lo que le mencioné hace un momento de inocuidad alimentaria. Y yo le puedo pasar algo de información sobre inocuidad alimentaria, que era parte de la materia de saneamiento ambiental, pero no pudimos avanzar hasta ahí, creo, ¿no es cierto? Eh, Sí. entonces, eso, todas las palabras que forman a las variables, a la hipótesis, y también a los objetivos tienen que estar definidas en el marco teórico. No solo el marco legal, las leyes, ponerlas por ponerlas, sino también tienen que haber normas. Por ejemplo, la norma de ITNORCA, las 742 a las 759, le explica a usted cómo caracterizar los residuos sólidos orgánicos, digo, los residuos sólidos.
Entonces ahí usted va a ver que en 7 días va a poder caracterizar los residuos sólidos en un hogar. ¿Ya? Si tiene un barrio con 300 o 50 familias, si son 50 familias, tal vez tenga que hacer eso con unas 30 familias. Durante 7 días medir, pesar cuánto está generando de residuos sólidos orgánicos, cuánto de vidrio, cuánto de papel y demás, y ahí tendría su caracterización. ¿Ya? Entonces, todos esos detalles tiene que revisarlos, profundizar, ¿ya? Profundizar normas, las de IPNORCA, los estándares. Eso me gustaría que los pongan también aquí en la parte legal, en la base legal, o si no, en la base teórica por lo menos. Ya les he explicado, en base conceptual van definiciones sueltitas, en base teórica ya van grupos de conceptos organizados formando teorías, y en la base legal las leyes, normas, estándares, reglamentos, decretos. ¿Listo, a ver? Entonces, un poquito más vaya revisando el marco teórico, vaya organizándolo un poco mejor. Luego ya desde la subsiguiente semana vamos a ir afinando la parte de la metodología con las actividades, pero puede ir avanzando para que le dé el tiempo en la elaboración del compost, ¿ya? Vaya viendo cada día cuánto está generando su hogar, con cuántas personas, cuánto está pesando de residuos orgánicos, sólidos orgánicos, huesos, no sé si los huesos también, porque son difíciles de componer, o cáscaras de frutas, verduras, semillas de algunos residuos de frutas o verduras, ¿ya? Eso vaya pesando cada día. Pese cuánto es el total de su basura, cuánto son residuos sólidos orgánicos y demás, ¿ya? Busque, Bueno, Inge. yo se la puedo pasar también para que pueda trabajar mejor. ¿Listo? Bueno, Vaya ya, gracias, a Inge. generar el compost para que le dé tiempo, vaya adecuando su terreno, vaya sacando fotografías del terreno donde va a implementar, vaya tomando las muestras para que le hagan los laboratorios. ¿Listo? Bueno, Ya, ya. bueno, Inge, gracias. Eso, y vamos a ir avanzando. Luego que yo termine de conocer sus trabajos y que organicemos bien el capítulo 1 hasta la hipótesis o pregunta de investigación, va a ser más fácil continuar. ¿Ya? Va a ser más fácil continuar. Pero esta parte inicial es importante. Aquí vamos a terminar con usted, Anabel. Le voy a volver a enviar esto que hemos trabajado ahorita. Se lo voy a volver a enviar a usted, a John también, pero primero tengo que revisar el trabajo de Sergio. ¿Listo? Entonces vamos a revisar con usted, Sergio. Espérenme un momentito. Y ya. Entonces, de Sergio me dice 17% plagio, 83% único, pero no hay que confiarse. Hay algunas partes que no los ha identificado como plagio. Si ustedes saben que un párrafo lo han sacado de otro autor, tienen que mencionar la fuente y luego registrar en bibliografía, ¿ya? Pueden hacer correr esta herramienta, ya les he mencionado, porque ahí nos va a decir de dónde han sacado. Entonces ustedes hacen clic ahí y van a ver de qué documento han sacado. 8% plagiado de esta persona y es de nuestra universidad. ¿De dónde sacó esto, Sergio? Ah, no, el capítulo 1. Dice que todas las tesis tienen capítulo 1, no hay que asustarse. ¿Ya? A ver. Evaluación técnica de la planta de tratamiento de aguas residuales Quinta Brasilia, ubicada en el municipio de Honda, Tolima. Esto es de Colombia, o creo que es de Colombia o Perú. ¿Ya? Entonces hay que registrar todas las fuentes. ¿Listo, Sergio? Vamos a ver su trabajo. Las recomendaciones de ortografía ya les he explicado. Evaluación técnica de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona norte y sur del municipio del Puente de Tarija. Yo les recomiendo
el capítulo 1, punto, generalidades ahí al ladito del capítulo 1. Todo lo demás en formato tipo título. Todos los demás subtítulos. Los que no son título de capítulo son para mí subtítulos. ¿Ya? Y todos ellos tienen que ir en formato tipo título. Negrilla, con mayúsculas solo en la primera letra de palabra, excepto conectivos, preposiciones y artículos. ¿Ya? Los que unen a las palabras. Entonces, en esta parte de la introducción, hay que hacer referencia un poquito al problema que a la temática que se está tratando de analizar. Como les dije, ya luego que concluyamos con el capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones, vamos a redactar un párrafo describiendo qué se hizo en cada capítulo del trabajo. ¿Ya? Cuando tengan siglas, lo primero que tienen que hacer antes del paréntesis con las siglas es escribir completa toda la palabra. Planta de tratamiento de aguas residuales, entre paréntesis, recién PTAR. Luego, en el resto del documento ya no tiene que escribir planta de tratamiento de aguas residuales a cada rato. Directamente PTAR, PTR. Pero la primera vez tienen que desarrollar completa la sigla. Al ladito recién ponen entre paréntesis cuál es la sigla. ¿Ya? Situación problemática, esta también con negrilla. Negrilla y el formato tipo título, ya les dije, mayúscula en la primera letra de cada palabra, excepto en artículos, conectivos y preposiciones. En el municipio del Puente se encuentran las instalaciones de 2 plantas. No hay que mezclar plural con singular. Si hablamos de 2, entonces estamos hablando de plantas. ¿Ya? ¿O es una sola planta que tiene nombre norte y sur, Sergio? Eso no estoy entendiendo bien. 2 plantas son Inge. 2 plantas, ya. Entonces hay que hablar en plural. Las cuales no se encuentran en óptimo funcionamiento. ¿Por qué se dirá que no están en óptimo funcionamiento? Tiene que tratar de explicar, ¿no? Entonces más adelante dice que cuando se las fundó y demás. No diga ínfimas condiciones, busque otro adjetivo, ya otro sinónimo. Ínfima es que está en las peores condiciones, ¿ya? Entonces, trate, Así es, papi, Inge. ¿de verdad está en las peores condiciones existentes, Sergio? Sí, da miedo estar ahí. Y ya. Entonces, pero no use ínfimas, no debe estar tan mal, ¿no? Pésima. Ya, pésima, póngale. El caudal para el que fue diseñado sobrepasó. Entonces, miren, cuando tenemos una palabra y queremos hablar en pasado, hay que ponerle acento. Sobrepasó. Entonces se le pone acento, porque si no se lee sobrepaso. Yo sobrepaso a mis competidores, yo les rebaso, yo les gano. Pero dice, el caudal sobrepasó, entonces acento. ¿Ya? Límite, acento en la I. Los límites, además hay que ponerle S. Y hagan correr la herramienta de revisión de ortografía, jóvenes. Siempre hagan correr esta herramienta. Les va a sugerir que aquí ponga coma. Ahí van a aprender ortografía, sintaxis, gramática. Todo van a aprender al corregir ustedes mismos su propio trabajo. ¿Ya? Yo les digo dónde tienen que corregir y a veces les pongo aquí qué tienen que corregir. ¿Ya? Son utilizadas por los pobladores para el riego de sus cultivos. Ya no hay que decir cultivos agrícolas porque se supone que es para el riego de cultivo. Nuevamente, está regularmente el planteamiento, la situación del problema. Se puede complementar un poco más, pero la formulación del problema no es una pregunta. Esto es una pregunta de investigación. Esta sí es una pregunta de investigación. ¿Ya? La formulación del problema, Sergio, tiene que ser una situación negativa, concreta. ¿Cuál es el problema, Sergio? A ver, usted que ya lo ha estado viendo. ¿Cuál sería el problema? La condición de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya, ¿cuál sería esa condición?
que está en pésimas condiciones. Norte y sur son, ¿no? Sí. En condiciones no óptimas, en pésimas condiciones. Bueno, es el trabajo de usted. Pésimas condiciones. ¿Por qué? Porque la planta actualmente no tiene quien la esté guiando, quien la esté revisando, quien esté haciendo la limpieza, todo eso. No hay quien se encargue de esa planta, de su funcionamiento. Incluso hay parte, por ejemplo, eh, el desarenador del sistema, no funciona, solamente está la rejilla y por ahí nomás pasa el agua, pasa a una piscina y de la piscina ya sale a la laguna. ¿Por qué no Y funciona a el la, ordenador, Sergio? nadie se quiere hacer cargo, ni la alcaldía, ni nadie. Ya, las plantas de tratamiento de aguas residuales norte y sur se encuentran abandonadas, entonces. ¿De verdad no hay nadie? Solamente hay una señora que es la única que se hizo cargo de la planta, pero la señora también cuenta que no quiere hacerse cargo porque no recibe el apoyo ni la ayuda de la alcaldía, nada de eso. Después la planta de que está mal, sí, está malísima. Ya. ¿Y eso qué ocasiona? Eh, pues he visto, supongo que por el olor, ¿no? Que ya surge de esa planta, supongo que mata a los animales, porque he visto pajaritos muertos cerca, incluso gallinas hemos visto cerca de la planta muertas ya. A ver, las plantas de tratamiento de residuales norte y sur se encuentran en condiciones de abandono y generan contaminación ambiental en los alrededores. Entonces, eso que me ha dicho usted, Sergio, tiene que colocarlo acá en la situación problemática. Explicar esta situación negativa que estamos escribiendo como formulación del problema. Las plantas de tratamiento de aguas residuales norte y sur se encuentran en condiciones de abandono y generan contaminación ambiental en los alrededores. ¿Ya? Ahora, los objetivos, veamos. Inge, disculpe, Sí, Sergio. no sé si ahora, no sé si habrá notado, casi la mayoría de los compañeros tienen el objetivo como la formulación del problema como pregunta. Sí. Eh, puede ser puede haber casos en que sí sea pregunta. No, jamás. El problema es una situación negativa concreta. Y si no han identificado el problema, no vamos a saber cómo resolverlo con el proyecto. Es decir, no saben qué es lo que quieren hacer. La formulación o la pregunta de investigación es lo que guía al trabajo que es un proyecto de ingeniería cuando no es una investigación científica experimental. Una investigación científica experimental experimenta con datos de inicio, con un modelo que ustedes implementan, hacen los experimentos, toman los resultados o miden los datos de los resultados y contrastan y descartan o confirman la hipótesis que decían que relacionaba la variable independiente dependiente. Pero mire, Sergio, no puede haber una pregunta de problema, es la formulación de la pregunta de investigación. Esto sí guía, esta que está aquí está perfecta, pero está perfecta como pregunta de investigación, ¿ya? Y esto sí, Mm, entonces eso lo borro, ¿no, Inge? bueno, Boris, guardala, guardala porque vamos a reemplazar la hipótesis con esta.
¿Ya? Perdón, no lo escuché muy bien. Esta la guardas nomás. Ahorita que veamos, lleguemos a la hipótesis, vas a ver que vamos a reemplazar la hipótesis por esta pregunta de investigación. Es lo que está guiando a tu trabajo de investigación. ¿Ya? Es Bueno, una, es una forma de solucionar el problema, prácticamente. Tú estás preguntando, ¿cómo puedo solucionar el problema? ¿Cuál es el problema? Que las condiciones no son adecuadas de la planta. Está en condiciones de abandono o está funcionando en condiciones inadecuadas. ¿Ya? Eh, bueno, Inge. Está bien esto, pero como pregunta de investigación. Ahora veamos los objetivos. El objetivo general no es realizar una evaluación. Realizar no pongan, ¿ya? Los demás verbos son de acción. ¿Qué es acción? Hacer algo, ¿no es cierto? Realizar, ¿qué es? Es hacer. Entonces nos digan realizar, hacer. No. Esta es la terminación de los verbos en infinitivo, dice hacer, ¿ya? Entonces, hacer lo que es una evaluación, ¿ya? Es decir, en lugar de realizar una evaluación técnica, el objetivo es evaluar técnicamente a la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Objetivos específicos con mayúscula en esta palabra y son varios. Muchos de ustedes tienen objetivo específico. Siempre son más de 2 objetivos específicos, ¿ya? Al principio va a haber un diagnóstico con la recopilación de información sobre la planta. Ese diagnóstico va a incluir esta identificación de dispositivos de tratamiento que no están cumpliendo su función. Entonces, recopilan la información de fuente primaria y secundaria. De secundaria es de la bibliografía, de fuente primaria lo que ustedes van a ir a ver de la planta y después van a hacer una evaluación. Entonces, producto de esa evaluación van a identificar esos dispositivos. No sé si le vamos a poner aquí evaluar o simplemente identificar. Aquí voy a colocar esto y veamos. Identificar los dispositivos de tratamiento de la planta que no estén cumpliendo su función y las causas que provocan sus fallas. Es parte de un diagnóstico. Diagnosticar el funcionamiento de los dispositivos de tratamiento. Esto lo vamos a dejar ahí. Ya. Esto es algo que vamos a llevar a las actividades. En el diagnóstico tú vas a ver cómo están todos los dispositivos y vas a ahí ver cuáles están cumpliendo su función y cuáles no. Ya te vas a armar una especie de lista de verificación y vas a decir, este cumple, no cumple, este funciona, no funciona, el desarenador no está funcionando. ¿Por qué? Entonces ahí están las causas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego, realizar los análisis de laboratorio de las plantas de tratamiento es evaluar la eficiencia, para determinar la eficiencia actual. El objetivo en realidad no es realizar los análisis, sino es evaluar la eficiencia actual. ¿Cómo vas a evaluar? Al realizar el análisis de laboratorio, ¿ya? Evaluar la eficiencia actual de la calidad del afluente que ingresa y el efluente tratado, comprobando su cumplimiento con la normativa vigente. Ahora, Sergio, ¿vas a poder cubrir los costos de estos análisis del afluente y efluente de las dos plantas? En eso estaba pensando, Inge. Averigué un poco y tengo entendido que una persona puede, ya por ejemplo, si yo acabo esta tesis, eh, por ejemplo, haciendo de una sola planta, otro estudiante que esté más abajo, por ejemplo, en cuarto o recién empezando a hacer perfil 1, podría tomar ya la otra parte de la planta, ¿no? Eso estaba averiguando, Inge. O sea, continuar la tesis y averiguar mucho más a lo que yo hice. Entonces, centrar Y en una sola, en la norte o en la sur. ajá, quería hacer una de esas dos plantas, ya sea norte o ya sea sur. Una sola. Y Mucho costo. Ya.
Sí, Ya, porque cuesta algo de $120 cada laboratorio y me recomendaron hacer por lo menos 3 laboratorios a 4 ya, en dos según la norma, laboratorios. ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, ¿es necesario que hagas de los afluentes también o solo de los efluentes para determinar la calidad del agua que estás descargando? Afluente es el agua que entra y efluente ya es el agua que sale. O Ajá, sea, tengo que identificar en qué calidad entra y en qué calidad sale. ya, está bien entonces. Ya. Entonces, veamos nuevamente los objetivos para ver el alcance del proyecto. Diagnosticar el funcionamiento, evaluar la eficiencia y proponer medidas. Ya, me parece que está bien. Está bien. La justificación desde la construcción, aquí estás hablando del problema, así que todo esto a la formulación del problema, al planteamiento del problema, ¿ya? Aquí ya estás diciendo en qué va a contribuir la evaluación técnica. Entonces, la justificación siempre, qué aportes del trabajo van a generarse para la ciencia, para el conocimiento. La ciencia es aplicar todos esos métodos científicos para obtener información de la calidad del agua que está saliendo luego del tratamiento, eh, la calidad de la planta, del funcionamiento de la planta, si está de verdad mejorando la calidad de las aguas tratadas o no, ¿ya? Entonces, están aplicando el método científico, eso es contribución a la ciencia, contribución al conocimiento, estás generando información sobre esa situación, sobre esa planta. Aportes a la sociedad y al medio ambiente es que vas a hacer recomendaciones para que disminuya la contaminación, disminuya la cantidad de mortandad de animales domésticos o silvestres alrededor de esa planta. Puede ser que hayan bacterias que están matando a los animalitos, no por los olores, sino las bacterias contenidas en el agua. Ya saben que los animales consumen agua, entonces pueden estar comiendo las bacterias y esas bacterias los están matando, o algún parásito, ¿ya? Entonces, esas son tus contribuciones que tienes que mostrar acá. Límites y alcances, como les he dicho a todos, en límites Inge, tenemos que... antes que pasemos, Inge, a partir de los objetivos ya no podría ya cambiar esa parte en donde yo solamente haría ya una sola planta y dejaría para... Lo vamos a cambiar, eh, lo vamos a cambiar conmigo, Sergio. No vas a cambiar de tema, solo vamos a reducir el alcance y es a donde quiero llegar acá. ¿Ya? Límites, ya. entonces, límite geográfico, límite temporal, límite temático. En el límite temático tienes que poner acá, mira, dónde es el estudio que estás realizando. Límite temporal, en qué periodo de tiempo, el año en el cual estás realizando el trabajo. El límite temático, ¿qué materias estás aplicando acá? Aquí estaría aplicando la materia de química laboratorio, sería primeramente. Después sería diseño de plantas. Después sería la última materia, sería diseño de plantas de aguas residuales. Y había una materia más, era tratamiento de aguas residuales igual. Química, ¿no es cierto? Química laboratorio sería primero. Ajá, química, Esa- laboratorios. En saneamiento ambiental ahí están los parámetros que debe cumplir el agua, también en el tratamiento de aguas debe ser, ¿no es cierto? Entonces, sí. sí, sí cumple los límites. Ahora, el alcance, ¿qué grado de profundidad se llega? Tú vas a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Después aquí, vas a hacer el diagnóstico, vas a evaluar y luego vas a proponer. Entonces tienes que mencionar, se va a diagnosticar la calidad del agua, luego se va a evaluar la eficiencia de la planta y la calidad del agua que se está vertiendo y
se va a realizar propuesta de medidas para mejorar el funcionamiento de las plantas. Pero por temas económicos, en el presente estudio, temas económicos, se, se realizará el estudio para una sola de las dos plantas, que es la planta norte o sur, tú ya escoges. Con eso vamos a cambiar el objetivo y vamos a cambiar el título. Tú vas a escoger cuál de estas dos. Una sola. No vas a hacer mucho. ¿Para qué gastar? ¿Ya? Lo puede complementar otra persona con el estudio de la otra planta. ¿Listo? Y al final en recomendaciones vas a decir, ahora que hemos terminado de hacer el análisis, la evaluación técnica de la planta norte, es necesario que se continúe a la brevedad posible la evaluación técnica de la planta sur. Ya está listo para que algún compañero haga el trabajo de grado para la planta sur. ¿Ya? Sí, Inge. Listo. Entonces, eso sería el capítulo 1. El alcance de la presente investigación. Contempla, aquí está, pues, zona norte y sur. Tú establece cuál, ¿no? Para mejorar la vida. No, para elaborar propuestas. Tú aquí tienes que hablar en general de los grupos de objetivos. Uno es el diagnóstico, el otro es evaluación y el otro es la propuesta. Entonces, para que con esta evaluación técnica se puedan proponer mejoras, ¿ya? Al funcionamiento de la planta y al final recién esto de mejorar la vida útil. Aquí estás prácticamente hablando de la justificación, ¿verdad? Aquí está, para una propuesta, ahí está. ¿Listo? Entonces eso, Sergio, en este momento es donde tú restringes hasta dónde vas a hacer. No te pueden obligar a que gastes una fortuna. La universidad debería tener los laboratorios para que hagas. Ahí sí, si la universidad paga los laboratorios, tú podrías ser de la norte, sur, ¿ya? Pero ahorita lo justificamos. Puedes restringir, ¿ya? Las observaciones de la bibliografía ya les he explicado mucho. Tienen que poner todas las fuentes, citar bien y luego en la bibliografía. Ahora, perdón, de aquí. Esta pregunta de investigación me gusta, nos la copiamos. ¿Ya? Nos la copiamos. Y vas a ver dónde lo vamos a colocar. Nos vamos al final del marco teórico. ¿Dónde está? Definición de términos es la base teórica, conceptual. Aquí está. No vamos a poner hipótesis, por eso te la he tachado. Reemplazar por la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación va a ser... En vez de hipótesis, Inge, va a ser pregunta de investigación. Sí, no sé por qué les obligan a hacer a todos ustedes hipótesis. Y lo que puede guiar la investigación es una pregunta de investigación. Entonces el 2.5 es la pregunta de investigación que hace rato te dije que no la borres, que la guardes. La pregunta es, ¿de qué manera se pueden mejorar las condiciones adecuadas? Mejorar las condiciones ya es para que sean adecuadas del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio del Puente, departamento de Tarija. Pero aquí especifica de aguas residuales. Y tú especificas cuál, de la zona norte o de la zona sur. ¿Listo? Entonces, de aquí se desprenden las variables de investigación. Variable independiente, a ver, condiciones. No, no es la variable independiente. A ver, aquí una sería condiciones de funcionamiento de la CDR y tú pones cuál. La variable dependiente va a ser
Sin técnica, no. No, no, a ver, veamos un poco más. Permitirá conocer todas las fallas técnicas que actualmente tiene, que causan la mala calidad de los efluentes, proponiendo alternativas, construcción de una planta nueva. Condiciones mejorar las condiciones del sistema de tratamiento de aguas residuales. A ver. Condiciones del sistema. Calidad de fuentes. A ver, mejorar las condiciones del sistema de tratamiento de aguas residuales y por lo tanto calidad de efluentes del municipio. ¿Ya? Ahí la variable dependiente sería la calidad de efluente. ¿No? Eso va a depender de las condiciones de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Ya? Eso entonces, Sergio, tienes que tú ver cómo se determina en el marco teórico, en la base teórica, calidad de fuentes y todo eso. Vamos, aquí voy a eliminar eso y vamos a ver tu marco teórico. Entonces, que no sean los antecedentes copiar y pegar la introducción o el resumen de una tesis o de un artículo, ¿ya? Que sea una historia que están contando cómo está la situación a nivel mundial de las plantas de tratamiento de aguas residuales, cómo está en Latinoamérica, cómo está en Bolivia, cómo está en el departamento de Tarija, ¿no? Tipos de agua residual, características, ya, tratamientos primarios, secundario y terciario, todas las partes de la planta. Ahora, ¿cómo determinas la calidad? Tienes ¿cómo determinas la calidad de los efluentes? ¿Dónde están los estándares, los parámetros para evaluar la calidad de los efluentes? ¿Listo? Definición de términos. A ver acá en la base legal si están los parámetros. Ya se las va. Ya. Entonces, en tu marco teórico tiene que estar todo lo referido a las condiciones de funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. Has descrito los componentes y ahí tiene que mostrarse cómo tiene que funcionar adecuadamente una planta, ¿no? Después, la calidad de los efluentes. ¿Cómo determinas la calidad de las aguas residuales? Has puesto una tablita, pero también hay parámetros para clasificarla, ¿no? Clase A, B, C, D. ¿Cómo determinas la calidad del agua? ¿Cómo realizas la toma de muestras? ¿Cuántas muestras tienes que realizar? Hay normas para eso. Hay normas de la OMS, hay normas. ¿Listo? Yo tienes que basarte en esa información y eso tiene que estar en tu marco teórico. Entonces, con esto que te estoy diciendo, tienes que mejorar un poco más el marco teórico, buscar un poco más de información. ¿Ya? Pero yo Bueno, estaríamos mejorando y reduciendo un poco el alcance, ¿no ven? Ya. Eso entonces, Sergio, tú escoge cuál de las dos va a ser y plasmarlo en el objetivo, en todas las partes en las que mencionas norte y sur, escoge una sola
y también en el título vamos a cambiar. ¿Ya? Sí, Inge. Listo. Eso sería entonces, jóvenes. Me he alargado un poquito, pero quiero Ok, hacer... buenas tardes. Sí, Laura. Bueno, Carmen. Que yo quería ver si hoy día o la próxima clase podría revisar mi tema. Pasa de que el mío es experimental, Inge, y quisiera ganar tiempo. Ya. Lo veremos el lunes a las 9 de la mañana. Vamos a ver con Brian. Podemos ver el de usted también. 9:15 más o menos. Si es que no me ponen ninguna reunión más en la facultad, podría disponer de la mañana para atenderles a usted, a Brian. Tengo también en línea, en lista para revisar de Maribel y de Nilda. Ustedes cuatro podrían revisar a partir de las 9 el lunes. Bueno, Inge, o Inge, sea que hoy día no vas a revisar el mío. No, les escribí que solo confirmábamos con yo, con Anabel. Yo enseguida tengo clases de un diplomado y no me va a dar tiempo. Por favor, el lunes. ¿Listo? El lunes en la mañana. Sí, si pueden a las 9 de la mañana. A partir de las Bueno, 9. Inge. Ya. Ya, bueno, Inge. Si es que tienen avances, si es que tienen avances o correcciones a lo que yo estaba haciendo, me lo mandan, por favor, y me avisan. De usted, de Sonia y de Maribel, ya se los estoy revisando para el lunes, por favor. ¿Ya? Ya, Inge. Ya. Nos vemos entonces el lunes a las 9, por favor, joven. Inge, bueno, Inge. ingeniero, hasta Bueno, Inge, luego. hasta luego. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Inge, ¿Sí? Hasta mañana. me va a volver a enviar, ya revisa esto, el Word. Les voy a enviar a los tres. Listo, mándenme un mensajito. Díganme buenas tardes, ingeniero, para que los tenga ahí citos en WhatsApp y les envíe ahorita. ¿Ya? Ah, Perfecto, Inge, gracias. listo. Hasta luego. Hasta luego.